¿Por qué quisiste formar parte de una ONG? Porque he visto que en este mundo existe mucha injusticia y mucho terror hacia las personas. Y yo, como soy muy defensora de la justicia, y me irrita mucho ver la gente que sufra y otros están mirando hacia el otro lado, o los gobiernos están por corrupción, no quieren dar a la gente lo que le corresponda de derechos. Entonces quise formar parte de una ONG para aportar mi grano en este mundo, para ayudar a los demás, y no es ayudar en términos de caridad, también en ayudar de que se haga justicia en este mundo, porque se puede hacer, pero salvo porque para algunos no, o para algunos les viene bien que otros sufran, o por otros porque por ignorancia dejan que otras personas sufrir. Entonces yo quería como participar en esta sensibilización y en este trato de justicia. ¿Cuál es el trabajo de la asociación CEAR? CEAR es una ONG que trabaja con los refugiados. El trabajo empieza de cuando llegan los refugiados a España, entonces en CEAR los acogemos y de ahí empezamos a ayudarles, como sea, para buscar techo para donde quedar, casas, trabajo, para ayudarles también en el aprendizaje del idioma, para también incluirlos en la sociedad, como pueden vivir aquí de forma amena, en un país nuevo, y los niños para ir al colegio también, para recibir todos sus derechos que les correspondan como personas. Y gente que, por ejemplo, necesitan también ayuda jurídica, también les ayudan para arreglar sus papeles, su situación en el país, de que sea todo en forma propia. Todo eso lo podríamos resumir en que el trabajo de CEAR, la misión de CEAR es defender el derecho de asilo. Lo veíamos antes, es ese derecho que tiene toda persona, que si tu integridad física, tu vida, corre peligro en el lugar donde estás, pues tienes derecho a salir de ese lugar, ir a otro y pedir protección internacional en ese otro país. En CEAR defendemos ese derecho y defendemos también los derechos de las personas refugiadas, ¿no? Derecho a que ellos efectivamente puedan llegar a países seguros, que no se les ponga ningún obstáculo, que se les acoja en los países a los que van, porque insistimos, es una cuestión de justicia, no es caridad, es un derecho que ellos tienen y los gobiernos tienen la obligación de acoger a esas personas, ¿no? Entonces nuestra misión es esa, defender el derecho de asilo, defender los derechos de las personas refugiadas, y materializamos esa misión a través de los ejes y las áreas de trabajo que ha mencionado Rana, a través de la acogida, el aprendizaje del idioma, apoyo psicológico, porque esas personas necesitan mucho apoyo psicológico, les apoyamos también en su integración social, en la formación para el empleo, la búsqueda activa de empleo, la búsqueda de vivienda, ¿vale? Pero el trabajo de CEAR no solo se limita en esos aspectos asistencialistas, ¿no? De asistir a las personas, sino que también, y es una de las cosas por las que estamos hoy aquí, esa otra parte también de denunciar las violaciones de los derechos de esas personas, ¿no? Denunciar, sensibilizar, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, para que vosotros también, ¿no? Forméis parte de CEAR, vosotros también trabajéis, que es en realidad es lo que ya lo estáis haciendo, ¿no? O sea que estáis sensibilizando también, o que nos podáis ayudar en esa sensibilización, para que seamos muchos más, ¿no? Muchas más personas las que queramos ayudar a los temas, ¿no? Entonces también forma parte de nuestro trabajo implicados, ¿no? en la organización. ¿Cómo se mentoran las ONG? Bueno, las ONGs son grupos de personas, como si dice su nombre, son no gubernamentales. Entonces son gente normal que se han agrupado, gente del pueblo, que se han agrupado para hacer algún cambio para la gente menos afortunada. Y de ahí es la voluntad personal de cada uno de ellos, pero haciendo un trabajo en grupo que luego ya se va en una marcha más estructural, para ayudar a los otros y hacer un trabajo que sea más fructífero. Un trabajo sobre todo que sea transformador, ¿no?
como ha dicho Rana, son personas que se juntan, en vez de que cada uno vaya por separado haciendo cosas, pues siempre se ha dicho que juntos tenemos más fuerzas, ¿no? Entonces la gente se junta, pues efectivamente, para luchar contra alguna determinada violación de un derecho o simplemente para promover algo y tal. Son organizaciones sociales, ¿no? Aunque sean no gubernamentales porque no dependen de los gobiernos, pero sí que surgen del tejido social organizado, ¿no? El tejido social organizado. ¿Alguna vez te han contado en CEAR una historia muy triste? Bueno. La mayor parte de las historias de CEAR son tristes. Lo hemos dicho, nuestra misión es defender los derechos, el derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas. Y por todo lo que ya hemos comentado, pues la historia de ninguna persona que se haya visto obligada a salir de su país, a huir, pues ninguna te va a contar una historia que no sea triste. ¿No? Entonces, prácticamente todas sus historias son historias tristes. Lo cual no significa que, bueno, con el tiempo también haya alguna otra historia que no sea triste, pero eso ya viene después. Pero sí, en el momento en que llegan, pues todas las historias que te cuentan son historias tristes. ¿Qué es lo que pensáis cuando tenéis que iros a otros países y dejar atrás vuestra vida? Bueno, es que la toma de decisión en sí ya es un poco un proceso también sentimental muy fuerte. Y el hecho de que cuando uno cambia de país, depende del motivo. Por ejemplo, en mi caso yo he cambiado de país y venía para buscar vida diferente, formas de pensar diferentes, situaciones nuevas, aprendizaje más a nivel personal. Y también llegar aquí también pensaba que voy a tener amigos nuevos y esto, y luego la realidad es otra. Luego llegas y ves que lo que tú esperabas no es tan bonito y eso. Y creo que lo mismo pasa con los refugiados, que vienen buscando un nivel de vida mejor, un estilo de vida más seguro, más feliz, más estable, y llegan y aquí hay muchas dificultades más, que si les aceptan, que si les rechazan, que si les tratan bien o mal, que si les corresponden bien los derechos, y también es un poco de choque cultural, porque aquí son a veces gestos muy simples y que aquí son cosas normales, para otras personas que no son de aquí, se interpretan de forma un poco diferente, que pueda ser ofensiva o que pueda interpretarse de forma muy diferente. Entonces, cuando uno decide cambiar de país, piensan que va a estar en condiciones mejores, en situaciones mucho más bonitas, y a veces la realidad no es tan bonita. ¿Cómo aguantáis con tanta tristeza? Es que es mucha tristeza, es a veces y más cuando uno ya también tiene bastante con su vida y quiere aportar cosas bonitas y llega y se encuentra con historias tristes también. Es un poco difícil, pero luego es la voluntad que nos hace, la energía que ponemos para hacer este cambio es lo que nos hace también filtrar y relajarnos y nos empuja a hacer más cosas, más cambios, más energía ponemos para hacer que esa tristeza pueda surgirse en algo que sea más bonito. Más positivo. Sí, hablando de tristeza, ¿no? Lo decíamos también en la clase, pues por todo eso que acumula la gente, todas esas pérdidas las hemos visto, todo lo que la gente pierde en el camino, la familia, los amigos, habéis visto a los dos chicos, incluso bueno, algo tan niño, pues, como son los juguetes, pero son tus juguetes, ¿no? Entonces, pues todo eso lo tienes que ir perdiendo, ¿no? Efectivamente es mucha tristeza, pero la vida es futuro, entonces no podemos quedarnos porque ha ocurrido un hecho y tal, quedarnos ahí, no, mientras tienes vida, pues tienes que pensar hacia el futuro y como decía Rana, pues parte de nuestro trabajo es reconvertir esa situación, ¿no? Es decir, pues oye, hay que seguir luchando, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque si eso ha sido provocado
por una serie de gente y tal, pues oye, hay que luchar porque eso no vuelva a pasar y que la gente no siga estando triste, ¿no? Y luego lo hemos dicho, sí, la situación de partida es triste, pero luego se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar y al cabo de un tiempo pues la gente sonríe, y sobre todo los niños, ¿no? Que además incluso en ese mismo camino se ríen, ¿verdad? Porque son niños, ¿no? Entonces, sí.